Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de repaso informativo, pendientes de nuevo de la actualidad, mirando la última hora y por supuesto con el foco puesto en Oriente Medio. Enseguida les contamos precisamente todo lo que acontece en torno a Irán, que está advirtiendo a Estados Unidos y también, ojo, considerando retirarse del Tratado de Proliferación Nuclear. Todo esto en medio de un ataque israelí que parece inminente y que ayer decía su propio ministro de Defensa que sería letal. Precisamente mirando a Israel les contaremos también ataques a fuerzas de la ONU, a fuerzas de paz de la ONU, mientras también hay que poner el foco en la OTAN. Stoltenberg reconoce su mayor error. Decía Rutte hace escasos minutos que no le preocupa a Trump, que no le preocupa que se retire el apoyo a Ucrania, mientras Rusia en las últimas horas ha negado las informaciones de que Corea del Norte pudiera desplegar tropas en Ucrania. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos hablando de Irán, que está considerando, como les decíamos, retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear si es atacado por Israel. Es lo que decía un miembro del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán. La medida podría ser una respuesta a las crecientes tensiones entre ambos países y a las persistentes amenazas de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán. Irán, por su parte, sigue insistiendo en que su programa nuclear es pacífico, es lo que afirmaba este funcionario, pero ante las crecientes amenazas, Irán, ojo, porque no descarta retirarse de un acuerdo internacional que limite su desarrollo nuclear, si eso resulta necesario para proteger su seguridad y soberanía. Decía literalmente, estamos considerando seriamente la opción de retirarnos del Tratado de No Proliferación Nuclear y el Parlamento está tomando medidas en esa dirección. Sin embargo, esto no significa necesariamente que tengamos la intención de producir o desarrollar armas nucleares, es lo que decía un miembro del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní. También les contamos que las tropas israelíes han abierto fuego contra 3 posiciones de las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano este jueves, es lo que dice la agencia Reuters bajo una fuente de la ONU, sin poder especificar de inmediato el tipo de fuego. La fuente dijo que uno de los lugares donde se disparó fue la base principal de la FPNUL en Nakoura. Según una fuente de la ONU, este jueves las tropas israelíes habrían combatido con 3 puestos de mantenimiento de la paz de la ONU situados en el sur del Líbano. La naturaleza de este ataque sigue sin aclararse por el momento. Lo que se sabe es que el ataque afectó a la base principal de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, situado en la ciudad de Nakoura. Si bien los detalles del incidente aún se están investigando, este tipo de acciones suscitan serias preocupaciones sobre el aumento de las tensiones en la región. También hablamos de Estados Unidos, y es que cazas F-15E desde una base de la Fuerza Aérea estadounidense en Idaho llegaron a Oriente Medio debido a la escalada del conflicto en la región, es lo que informa el Comando Central de Estados Unidos en X. Como se informó anteriormente, la administración estadounidense está tomando medidas necesarias, dicen, para aumentar la preparación comparativa de sus fuerzas allí, incluso mediante la transferencia de aviones. Según la revista Air and Space Forces, Washington está enviando aviones adicionales al área de responsabilidad del CENTCOM, mientras Israel continúa planeando una operación contra Irán en respuesta al reciente ataque con misiles. Dice Estados Unidos que sigue consultando con los israelíes sobre cuál podría ser la respuesta, es lo que apuntaba esta revista citada por Sabrina Singh, la subsecretaria de prensa del Pentágono. Anteriormente, el Ministerio de Defensa decidió enviar 3 escuadrones más de cazas y aviones de ataque a la región de Oriente Medio, hablando de F-16, F-15E y A-10. Miramos a la OTAN, y es que unos días después de abandonar su puesto como secretario general, Jens Stoltenberg ha analizado su etapa como líder de la alianza en una entrevista con Financial Times. Si bien asegura estar orgulloso de todo lo que ha hecho bajo su mandato, lamenta no haber proporcionado más ayuda a Ucrania. Dice Stoltenberg, si hay algo de lo que me arrepiento en cierto modo y que veo mucho más claramente ahora es que deberíamos haber proporcionado a Ucrania mucho más apoyo militar mucho antes. Dice literalmente, creo que todos tenemos que admitir que deberíamos haberles dado más armas antes de la invasión. Por su parte, en Rusia, el Kremlin ha negado este jueves las sospechas planteadas esta misma semana por el gobierno de Corea del Sur sobre el supuesto traslado de tropas norcoreanas a Ucrania para combatir del lado de las fuerzas rusas. Dice que parece una nueva ficción, es lo que zanjaba el principal portavoz de la presidencia de Rusia en una comparecencia ante los medios recogida por las agencias oficiales. El gobierno de Corea del Sur reconocía como veraz una información del Kiev Post que hablaba ya de víctimas norcoreanas sobre el terreno y por boca del ministro de Defensa anticipaba una alianza más firme.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo pendientes de la última hora, mirando además a lo que está aconteciendo en Oriente Medio. Les contamos que Irán está considerando retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear si es atacado por Israel. Es lo que decía un miembro del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán. La medida podría ser una respuesta a las crecientes tensiones entre los dos países y a las persistentes amenazas de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán. Irán, por su parte, sigue insistiendo en que su programa nuclear es pacífico, es lo que afirmaba el funcionario. Sin embargo, ante las crecientes amenazas, Irán no descarta retirarse de un acuerdo internacional que limite su desarrollo nuclear si eso resulta necesario para proteger su seguridad y soberanía. Decía literalmente: estamos considerando seriamente la opción de retirarnos del Tratado de No Proliferación Nuclear y el Parlamento está tomando medidas en esa dirección. Sin embargo, esto no significa necesariamente que tengamos la intención de producir o desarrollar armas nucleares. Precisamente en Irán hablaba hoy Hossein Salami, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Declara que Irán está preparado para una guerra a gran escala y a largo plazo con Estados Unidos. Salami amenaza con que si estalla la guerra, Irán incendiará toda la región. También hablamos del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Ha advertido de que Israel arrastra a toda la región hacia una catástrofe en medio del repunte de las tensiones a causa de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza y la invasión del Líbano, que han hecho temer el estallido de una guerra abierta en Oriente Próximo. Decía que Israel está arrastrando a toda la región hacia la catástrofe. Además, añadía: perspicacia, sabiduría, coraje y cooperación es lo que la región necesita para superar este momento difícil. Es lo que decía a través de un mensaje en su cuenta en la red social X. Araghchi ha destacado además que durante su visita a Arabia Saudí ha mantenido discusiones muy importantes con el príncipe heredero saudí y gobernante de facto Mohammed bin Salman, con quien ha abordado asuntos clave de interés mutuo. Precisamente también miramos a Israel, y es que el Gabinete de Seguridad se reúne hoy para votar sobre una posible respuesta a Irán. Es lo que informa la CNN este jueves, citando a un funcionario israelí. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ya advertía en el día de ayer de que el ataque sería mortal, preciso y sobre todo sorprendente. Todavía se desconoce qué lugares planean atacar los israelíes. Estados Unidos, por su parte, ha recomendado que se mantuviera alejado de cualquier infraestructura civil, incluidas las instalaciones petroleras. Teherán, por su parte, atacó a Israel a principios de octubre con una andanada de misiles con el objetivo de alcanzar sus bases militares. El Gabinete de Guerra de Israel se reunirá esta tarde a las 7 hora local para votar sobre la operación de represalia contra Irán. A eso de las 6 hora española saldremos de dudas. Mientras tanto, algunos analistas afirman que lo más probable es que Israel responda al ataque iraní del 1 de octubre atacando instalaciones militares iraníes, especialmente las que producen misiles balísticos, como los utilizados en el ataque. Es lo que informa la agencia Reuters. En un vídeo difundido por los medios de comunicación israelíes este miércoles, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, reiteraba los planes de un ataque letal contra Irán. Decía que aunque el conflicto se ha intensificado, la propuesta presentada el mes pasado por Estados Unidos y Francia de una tregua de 21 días entre Israel y Hezbollah sigue sobre la mesa. Es lo que declara este miércoles el máximo responsable de la ONU en Líbano. Por su parte, los bombardeos israelíes sobre el Líbano han causado la muerte de más de 2.100 personas. La mayoría en las últimas semanas ha obligado a 1,2 millones a abandonar sus hogares. También miramos a Irán, a la respuesta sobre qué pasaría con un ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes. Decía que afectará al curso del conflicto en Oriente Medio. Estados Unidos, dice, incluso les aconseja evitar tal escenario. Es lo que afirma el jefe adjunto del Departamento Ideológico y Político del comandante jefe supremo de Irán. Decía literalmente: hoy en día se habla de la reacción de Israel. Incluso sus amos, incluido Estados Unidos, les aconsejan que eviten atacar centros nucleares, instalaciones de petróleo y gas. Decía que atacar las centrales nucleares ciertamente podría afectar toda la situación, tanto durante la guerra como después de ella. Es lo que citaba la agencia Yamarán, con palabras del comandante militar iraní. Como señaló Sanay Raz al comentar las declaraciones de algunos políticos iraníes sobre la opción de realizar cambios en la doctrina nuclear de Irán, dice que esto sería cruzar todas las líneas rojas en la región y en el mundo. Miramos también a Israel, es que las tropas israelíes, como les contábamos antes, han abierto fuego contra 3 posiciones de las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano este jueves. Es lo que apuntaba la agencia Reuters, una fuente de la ONU, sin poder especificar de inmediato el tipo de fuego. La fuente dijo que uno de los lugares donde se disparó fue la base principal de la FPNUL en Nakoura. Según una fuente de la ONU, el jueves las tropas israelíes habrían combatido con 3 puestos de mantenimiento de paz de la ONU situados en el sur del Líbano. La naturaleza exacta del ataque sigue sin aclararse por el momento. El ataque afectó a la base principal de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, situado en la ciudad de Nakoura. Si bien los detalles del incidente aún se están investigando, este tipo de acciones suscitan serias preocupaciones sobre el aumento de las tensiones en la región.
Precisamente les contamos que el ejército de Israel ha confirmado la eliminación de un miembro de Hezbollah en Siria, que transmitió información de inteligencia contra Israel en los altos ocupados del Golán. Mientras tanto, medios sirios acaban de informar de que ataques aéreos israelíes han alcanzado objetivos en Siria. Israel, por su parte, dice que ha llevado a cabo ataques contra objetivos vinculados a Irán en Siria durante años, intensificando sus incursiones desde el ataque del pasado 7 de octubre por parte de Hamás. También mirando al Líbano les contamos que Hezbollah ha lanzado este jueves decenas de proyectiles contra grupos de soldados israelíes situados en el norte de Israel en el marco del repunte de los enfrentamientos tras el inicio la semana pasada de una nueva invasión del Líbano tras cerca de un año de combates en la frontera. El grupo ha indicado que ha lanzado proyectiles contra objetivos en Kiryat Esmona, Marj, Beit Hillel y Mayan Baruch, según la cadena de televisión Al-Manar. Tras ello, el ejército israelí ha dicho haber detectado cerca de 40 lanzamientos, algunos de los cuales han sido interceptados, mientras que otros han impactado en territorio israelí. Mirando las tensiones en Oriente Medio, les contamos también que Estados Unidos despliega nuevos cazas, en concreto cazas F-15E desde una base aérea de la Fuerza Aérea Estadounidense en Idaho. Llegaron a Oriente Medio debido a la escalada del conflicto en la región, es lo que informaba el Comando Central de Estados Unidos en X. Como se informó anteriormente, la administración estadounidense está tomando medidas necesarias para aumentar la preparación combativa de sus fuerzas allí, incluso mediante la transferencia de aviones. Según la revista Air and Space Forces, Washington está enviando aviones adicionales al área de responsabilidad del CENCO, mientras Israel continúa planeando una operación contra Irán en respuesta al reciente ataque con misiles. Decía, seguimos consultando con los israelíes sobre cuál podría ser la respuesta, es lo que apuntaba ayer Sabrina Singh, subsecretaria de prensa del Pentágono. Anteriormente, el ministro de Defensa estadounidense, el ministerio, decidió enviar 3 escuadrones más de cazas y aviones de ataque a la región de Oriente Medio, con F-16, F-15E y A-10. Ayer además hablaban Biden y Netanyahu, en lo que desde la Casa Blanca se ha calificado como una conversación honesta sobre la respuesta de Israel a Irán. Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa, explicaba ante los periodistas que la llamada implicó una discusión sobre la esperada represalia de Israel contra Teherán, que duró unos 30 minutos. Ha sido la primera charla conocida entre Biden y Netanyahu desde agosto y coincide con una fuerte escalada del conflicto de Israel con Irán y con Hezbollah, pero sin señales durante el fuego inminente para poner fin al conflicto con Hamás. Por su parte, Estados Unidos advierte a Israel de que no puede haber en Líbano una ofensiva parecida a la de Gaza. Advertía este miércoles al gobierno de Israel de que no puede haber una ofensiva que se parezca a lo que sucede en la franja de Gaza, donde han muerto más de 42.000 personas y 97.700 han resultado heridas. Decía literalmente, muy claramente que no debería haber ninguna acción militar en Líbano que se parezca a Gaza y que tenga un resultado parecido, es lo que señalaba el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en rueda de prensa. Mientras tanto, se espera que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, viaje a Estados Unidos el próximo martes 15 de octubre, es lo que informan este jueves medios israelíes. Gallant originalmente tenía previsto visitar Washington esta semana, pero el viaje se pospuso después de que surgieran informes de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, primero quería hablar por teléfono con el presidente Joe Biden sobre la acción de represalia planeada por su país contra Irán y obtener aprobación del gabinete para la respuesta. Durante su visita a Estados Unidos, Gallant se reunirá con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, y con el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Israel han confirmado este jueves que el ejército atacó una escuela ubicada en Deir el-Balajis, en el centro de Gaza. En un comunicado, el ejército israelí afirmó que el ataque fue preciso y que estaba dirigido contra militantes que operaban en el interior. Dice que el centro de mando y control, que estaba integrado en un complejo que anteriormente servía como escuela Rufaida, fue utilizado, dice, supuestamente por los terroristas para planificar y ejecutar ataques contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel. Es lo que apuntaban las FDI, que insistieron en que se tomaron numerosas medidas para minimizar los daños civiles. Anteriormente, Al Jazeera informó que 22 personas habrían muerto como resultado de los ataques. Se espera que la cifra aumente. Mientras tanto, Hezbollah ha dicho que sus combatientes habían hecho retroceder el avance de las fuerzas israelíes en enfrentamientos a lo largo de la frontera, incluso en una aldea donde se había filmado a tropas israelíes izando una bandera israelí. Los enfrentamientos terrestres que se están extendiendo a lo largo de la montañosa frontera del Líbano con Israel tuvieron lugar mientras la guerra en Gaza aún continúa y mientras el gobierno israelí se prepara para tomar represalias contra Irán por un ataque con misiles la semana pasada. Tanto Hezbollah como Hamás forman parte de la red de movimientos armados aliados de Irán en Oriente Medio.
Les contamos también, además, que Estados Unidos pretende aprovechar la escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah como una oportunidad para deshacerse de esta organización que tiene una importante influencia política en el Líbano y también para elegir al presidente de este país. Es lo que informa The Wall Street Journal, citando fuentes entre funcionarios de Estados Unidos y países árabes. Según su información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recientemente, durante conversaciones telefónicas, pidió a los líderes de Qatar, Egipto y Arabia Saudí que apoyaran la idea de celebrar elecciones presidenciales en el Líbano. El enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, también dijo a las autoridades árabes que el debilitamiento de Hezbollah debido a los ataques israelíes debería verse como una oportunidad para una posible salida al estancamiento político del Líbano. Pendientes también de la reacción internacional, mirando también a las palabras de Mark Rutte, avisaba hace apenas minutos sobre ejercicios nucleares de la OTAN. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Descubre la nueva oferta para operar con futuros en AvaTrade. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Comisiones desde $0,19 por microcontrato, sin comisiones ocultas y márgenes diarios bajísimos. Hasta 3% de interés sobre tu margen libre. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando a Oriente Medio, también pendientes de, ojo, ejercicios nucleares de la OTAN. Lo acaba de confirmar el nuevo secretario general, Mark Rutte. La OTAN se dispone a lanzar a partir de este lunes su ejercicio nuclear anual Steadfast Noon, con 60 aviones, incluidos aviones de combate F-35 y bombarderos B-52 de 13 países. Los simulacros, organizados por Bélgica y los Países Bajos, se producen en medio de crecientes amenazas nucleares y de creciente tensión con Vladimir Putin. El secretario general de la OTAN ha enfatizado la importancia de demostrar la preparación y la disuasión nuclear de la OTAN frente a la incertidumbre global. El ejercicio centrado en Reino Unido, el Mar del Norte, Bélgica y los Países Bajos durará 2 semanas y simulará misiones, pero sin armas reales. La OTAN va a comenzar ejercicios nucleares el próximo 14 de octubre. Lo acaba de confirmar el secretario general, Mark Rutte. También miramos a la tensión en Oriente Medio, pendientes precisamente de la reacción por parte de los principales aliados, tanto de Irán como de Israel. También pendientes del posible embargo de armas. La semana pasada Emmanuel Macron abría la veda, decía que se podían embargar armas a Israel, pero Alemania niega la mayor. Las autoridades alemanas seguirán suministrando armas a Israel, es lo que afirmaba el canciller alemán Olaf Scholz en respuesta a las acusaciones de representantes de la oposición que reprocharon al gobierno de la República la falta de apoyo a Israel. Decía Scholz que es bueno tener la oportunidad de hablar como diputado, que no van a tomar la decisión de no suministrar armas y que esta es la posición del gobierno alemán. Es lo que decía Scholz en un debate en el Bundestag dedicado al aniversario del ataque de Hamas contra Israel. Decía que no va a violar las reglas del secreto del Consejo Federal de Seguridad, pero que se ha tomado decisiones que el gobierno también debe garantizar más suministros en un futuro próximo y que entonces verán que se trata de una acusación falsa.
Pendientes de Oriente Medio, mientras tanto el foco está puesto también en Estados Unidos, en este huracán que sigue causando secuelas en Florida. Empezamos a conocer también algunos datos precisamente del desastre que está causando el huracán Milton. Azotaba este jueves el Océano Atlántico tras atravesar Florida como una tormenta de categoría 3, azotando ciudades con vientos y lluvias feroces, provocando una serie de tornados y causando un número desconocido de muertes. El huracán agravó la miseria causada por Helene, pero evitó que Tampa sufriera un impacto directo. La tormenta avanzó hacia el sur en las últimas horas y tocó tierra el miércoles por la noche en Siesta Key, a unos 112 kilómetros al sur de Tampa. La situación en la zona seguía con una emergencia importante, ya que San Petersburg registró más de 41 centímetros de lluvia, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a advertir sobre inundaciones repentinas allí, así como en otras partes del oeste y el centro de Florida. Al amanecer del jueves, las autoridades reiteraron que el peligro no había pasado. La marejada ciclónica seguía siendo una preocupación en muchas partes de Florida. Se habían emitido advertencias de tormenta tropical para gran parte de la costa este central. Las autoridades de los condados más afectados han instado a la gente a quedarse en casa, advirtiendo sobre cables eléctricos caídos, árboles en las carreteras, puentes bloqueados e inundaciones. También miramos a la trifulca que hubo ayer entre Ursula von der Leyen y Viktor Orbán. Un Orbán, el primer ministro húngaro, que hablaba sobre cambiar la Unión Europea. Les escuchamos. Por hoy la Unión Europea no es capaz de garantizar su propia paz y su seguridad. Nos hace falta para ello una institucionalización de una política de defensa europea. Pensamos también que hay que reforzar para ello la industria de la defensa y del armamento en Europa. Y por eso vamos a lanzar una propuesta de plan para el sector industrial de defensa y de apoyo a la misma. Hace falta a lo mejor estructuras de acuerdo interestados por la cuestión de las competencias entre Estados miembros y la Unión Europea. Y en la Unión Europea, pendientes también de la OTAN, de las palabras de Jens Stoltenberg, el secretario general, que unos días después de abandonar su puesto como secretario general de la Alianza ha analizado su etapa como líder precisamente de la OTAN en una entrevista con Financial Times. Si bien asegura estar orgulloso de todo lo que se ha hecho bajo su mandato, lamenta no haber proporcionado más ayuda a Ucrania. Decía literalmente: si hay algo de lo que me arrepiento en cierto modo y que veo mucho más claramente ahora, es que deberíamos haber proporcionado a Ucrania mucho más apoyo militar mucho antes. Reconoce además que cree que todos tenemos que admitir que deberíamos haberles dado más armas antes de la invasión. La OTAN, Jens Stoltenberg admite su gran error con Ucrania, dice que ahora tiene miedo de las consecuencias. Un Stoltenberg que ha sido relevado en los últimos días por parte de Mark Rutte, que atendía a los medios hace escasos minutos y hablaba sobre las elecciones de Estados Unidos. No le preocupa que gane Trump y tampoco le preocupa que retire su apoyo a Ucrania. Escuchamos. Bueno, pues pendientes de las palabras de Mark Rutte, nosotros miramos también a Rusia, al Kremlin, que ha negado este jueves las sospechas planteadas esta misma semana por el gobierno de Corea del Sur sobre el supuesto traslado de tropas norcoreanas a Ucrania para combatir del lado de las fuerzas rusas. Dice que parece una ficción, es lo que zanjaba el principal portavoz de la presidencia de Rusia en una comparecencia ante los medios recogida por las agencias oficiales. El gobierno de Corea del Sur reconoció como veraz una información del Kiev Post que hablaba ya de víctimas norcoreanas sobre el terreno y por boca del ministro de Defensa surcoreano anticipaba una alianza más firme. En Rusia, el Ministerio de Defensa ha anunciado este jueves que el ejército del país ha impactado dos lanzaderas del sistema de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El valor de una batería de este tipo es de 1.100 millones de dólares, mientras que el de un misil ronda los 4 millones. Además, el organismo comunicó que en las últimas 24 horas las fuerzas rusas destruyeron una cabina de control de combate AN MSQ-104 y una estación de radar multifuncional AN MPQ-65 de fabricación estadounidense, así como concentraciones de personal y equipos militares ucranianos en 131 zonas. Las fuerzas rusas, que siguen sin dar tregua en su ofensiva en el este de Ucrania y avanzaron recientemente en 4 zonas distintas del frente de la región oriental de Donetsk, según el último boletín sobre la evolución del conflicto publicado por la plataforma de análisis militar Deep State, cercana al Ministerio de Defensa de Kiev. Según la información publicada por la plataforma en Telegram, el ejército ruso ha logrado ganar terreno junto a la localidad de Solota Nivi, cerca de la propia Vuhledar, en los alrededores de Sukurine y además también en las inmediaciones de Toretsk.
También miramos a las autoridades rusas que anunciaban este jueves la destrucción de más de 90 drones lanzados por el ejército de Ucrania contra varias regiones rusas y la península de Crimea en el marco de la guerra desencadenada en febrero de 2022. Decía que durante un intento de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista usando aparatos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa, los sistemas de defensa aérea destruyeron e interceptaron 92 drones ucranianos, es lo que manifestaba el Ministerio de Defensa ruso. Se ha especificado en un comunicado publicado a través de su cuenta en Telegram que 47 aparatos han sido derribados en Krasnodar, mientras que 12 han sido destruidos en Kursk y 9 lo han sido en Rostov. A ellos se suman 4 en Briansk, 2 en Belgorod y 1 en Voronezh. También miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que firmaba este miércoles con Croacia un acuerdo de cooperación en temas de defensa y reclamaba la unidad europea para garantizar la paz durante una cumbre en Ucrania, sudeste de Europa, antes de proseguir una gira que incluye hasta el sábado el Vaticano, Francia y Alemania. La agenda, eso sí, ha perdido relieve, dado que Biden ha suspendido el viaje y su participación en el encuentro de Ramstein para estar en Estados Unidos y gestionar el efecto del huracán Milton. Con todo, Zelensky sigue recabando apoyos. Hoy se reunía con el primer ministro británico y con el secretario de la OTAN en Londres, una cita que llega en un momento en el que el propio Zelensky admitía que la guerra se puede terminar a más tardar en 2025. Decía que la situación del campo de batalla se lo permite. Le escuchamos a Zelensky. In October, November and December we have a real chance to move things toward peace and lasting stability. The situation on the battlefield creates an opportunity to make this choice, a choice for decisive action to end the war, no later than... Mirando Ucrania, les contamos que el jefe de la República Norcaucásica rusa de Adigueya, Murat Kumilov, denunció hoy que drones ucranianos atacaron un suburbio de la capital regional Maikop, junto a la cual se encuentra un aeródromo militar. Dice literalmente, la pasada noche el suburbio de Maikop sufrió un ataque de drones enemigos, no se produjeron víctimas, es lo que escribía Kumilov en su canal de Telegram. Agregó que se lleva a cabo la evacuación de vecinos de la localidad en Roznikovo, colindante con el aeródromo militar Yanskaya, que según publicaciones en las redes sociales era el objetivo del ataque aéreo. El canal de Telegram Astra publicó imágenes de un incendio en el territorio del aeródromo, situado a unos 300 kilómetros al sureste de Crimea y a más de 500 kilómetros de las posiciones de las fuerzas ucranianas. Según medios ucranianos, los drones habían alcanzado unos depósitos de combustible o de bombas. También miramos a los BRICS, y es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha anunciado su intención de asistir a la cumbre BRICS en Kazán durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, al margen de la Asamblea General de la ONU. Es lo que informaba a TASS la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Decía literalmente, sí, habló de su intención durante una reunión con Sergei Lavrov al margen de la Asamblea General de la ONU. Así respondía a la pregunta correspondiente. Anteriormente, el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Bersinin, expresó la opinión de que para Guterres la participación en la cumbre de los BRICS sería una comunicación interesante sobre los méritos con un polo de poder en las relaciones internacionales que está ganando notablemente autoridad. También miramos por último las actas del Banco Central Europeo. Se acaban de publicar y ha dicho precisamente que la reunión de política monetaria de septiembre sería apropiado adoptar un enfoque gradual y cauteloso para los recortes de tasas. Dice que todavía no hay plena certeza de que el problema de la inflación se haya resuelto. Aún así, ha recalcado que las decisiones futuras se tomarán en función de los datos que se reciban y señaló que no hay ningún compromiso previo con respecto a una trayectoria de tasas en particular. Los miembros han coincidido ampliamente en que sería apropiado adoptar un enfoque gradual para reducir las restricciones y los datos futuros estuvieran en línea con las proyecciones de referencia, es lo que afirma el Banco Central Europeo. Señaló que en la reunión de septiembre todos los miembros respaldaron la propuesta de Philip Lane de reducir las tasas en 25 puntos básicos. El Banco Central Europeo ha señalado que podría decidir un ritmo más rápido de recortes de tasas si los riesgos a la baja para la demanda interna y las perspectivas de crecimiento se materializaran, pero también que podría pausar los recortes por un tiempo en caso de un declive estructural en la actividad u otros factores que lleven a una inflación subyacente más allá del esperado. Actas del Banco Central Europeo hablando del recorte de septiembre y también de que sería apropiado adoptar un enfoque gradual y cauteloso para los recortes de tasas de interés. Dice que todavía no hay certeza de que el problema de la inflación se haya resuelto. Abre la puerta tanto a un nuevo recorte de 25 puntos básicos como a una pausa en los recortes de tipos de interés. Pendientes de la actualidad económica nacional e internacional también, mejor análisis, los mejores expertos. No se vayan, 2 minutos, enseguida estamos de vuelta en Negocios Televisión.